Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy tenemos algo diferente. Vamos a ver cómo son las cosas cuando hablamos acerca de las partes profundas y ocultas de la Torá. Aquí en este espacio, las cosas como son, recibimos con mucho cariño este día a Moy Askenazi. Gracias, Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto que estás con nosotros. Muy contento de Moy estar es una persona que tiene mucha cercanía con la literatura, que ve desde una óptica más espiritual y más profunda la Torá. Y estamos aquí para platicar y para ver de qué se trata esta maravilla de poder comprender la Torá en una mayor profundidad. Entonces, Moy, muy bienvenido a tu casa. Gracias, Ra. Moy está generalmente viviendo en Cuernavaca. En Cuernavaca. Ahí da sus clases abiertas para todo público, para quien quiera conocer la profundidad de la Torá. Y pues vamos a comenzar un poquito con qué libros enseñas, de qué platicas en tus clases, cuáles son las ideas que te mueven, y a partir de ahí platicamos. Buenísimo. Pues ahorita llevo 5 años dando el Tania, los martes en la noche. Explícanos un poquito qué es Tania. El Tania es el libro que escribió el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que explica el Hasidut o explica la Torah desde una óptica muy psicológica, espiritual. Yo lo veo como si fuera la estructura de la construcción psicológica del alma judía y su relación con Dios. Es una Torah profunda, pero muy intelectual. Es el aspecto de Hasidut más intelectual que podríamos encontrar, podríamos decir, que es el aspecto de Chabad, que literal significa Jochma Binah y Dat, que son las facultades cognitivas de la Sefirot o de la persona. Que Jochma Binah y Dat significan sabiduría, entendimiento y conciencia. Correcto, conocimiento, correcto. Y el autor de este libro es Rav Zalman de Ladi, Rav Zalman Schneorson. Bueno, realmente todavía no existía el apellido Schneorson, empezó a existir a partir de él, pero él se llamaba Zalman Schneor. Schneor significa, la realidad es de que viene del nombre Señor, Señor. Wow. Después, cuando pasaron las generaciones, pasaba a ser dos luces, Schneor. Él era de una ciudad que se llamaba Ladi. Correcto. Rav Zalman Schneor de Ladi, que compiló en este libro esta metodología, esta sabiduría, unificando partes diversas de la Torá con una metodología que es, por supuesto, profunda, por supuesto, analítica. Esa es la parte de la Hasidut, que Hasidut, para quienes nos escuchan, es una corriente judía que surge en el siglo XVIII con un gran maestro que era Rabbi Israel Baal Shem Tov. Él tuvo a sus alumnos y comenzaron a dar esta enseñanza basada en la profundidad de la Torá, que por cierto, en las cartas que escribió el Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que le escribió a algunos de sus alumnos, dice que su estructura filosófica surge a partir de Rabbi Moshe Cordovero, que era un sabio sefaradí que nació en la generación posterior a la expulsión de España. Correcto. Vivió y enseñó en Tzfat en el siglo XVI, ¿sí? Fue maestro del Arizal, aunque haya quienes dicen que son maestros y alumnos mutuos. Bueno, vamos a decir que formalmente es maestro del Arizal. Sí. Y entonces el Hasidut es una corriente que surge a partir del siglo XVIII, que pretende, en particular el Hasidut de Chabad, enseñarlo desde una perspectiva metodológica. Correcto. Y sumando mucho. También Zalman Schneor de Ladi sumaba y tomaba mucho en cuenta la metodología, por ejemplo, de Maimónides.
en muchos aspectos. Estudian mucho Rambam, exactamente. Correcto. Y bueno, entonces esto es lo que surge. Ahora, cuéntanos tú, qué es lo que tú nos puedes decir de lo especial de este libro en particular, que es un libro muy, muy estudiado. Creo que lo fascinante de la Torá en general y del Hasidut en particular es lo siguiente. Es que como la Torá, del aspecto literal, del aspecto revelado, nos educa, nos enseña a cómo actuar de forma divina con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, la Torá del secreto o de la parte interna, que es el Hasidut o la Kabbalah, nos enseña a qué desear, a cómo pensar y a cómo relacionarnos con nuestro Creador a partir de la contemplación, de las facultades internas. Entonces lo que hace es, no nada más nos enseña o nos ayuda a asemejarnos a nuestro Creador en la forma revelada, quiere decir en las acciones, sino también en la forma oculta, en la forma secreta, en la forma íntima de cómo pensamos, cómo contemplamos y cómo deseamos con el corazón. Uh-huh. Yo aquí me encantaría escuchar tu opinión acerca de algo. Y aquí vamos a poder empezar un diálogo muy enriquecedor, muy padre, la verdad es la palabra que hay que decir, agradable, porque me interesa saber tu punto de opinión. Primero te explico cómo lo percibo yo un poco, incluso hay un par de videos en el canal donde explico esto, pero quiero escuchar tu opinión. La enseñanza de la parte más profunda y la parte más interna de la Torah es muy atractiva. Mucha gente le llama mucho la atención estos aspectos que son más como ocultos. Lo que hemos visto, tanto en la literatura como en la historia del pueblo judío y en la actualidad, es que hay veces que en esa, es un poco paradójico, pero esa profundidad se puede también llegar a convertir en una superficialidad. Entonces, por ejemplo, así como el Tania es un gran libro, un maravilloso libro y tiene aportes increíbles, nosotros enseñamos también mucho, vemos mucho a Rav Kook, enseñamos mucho a Rav Kook, a sus alumnos, sobre todo a Rav David Cohen, el Nazir. El Nazir tiene un libro, tiene muchos libros, pero tiene un libro que se llama Kol HaNevuah. A mí me parece que esta grandeza, como el propio Nazir habla acerca de su maestro, Rav Kook, la grandeza de Rav Kook radicaba en saber transmitir todos esos conceptos de una manera que fuera cercana a lo racional. Correcto. Y tratando de evitar mucho la parte mística, que es la atracción superficial. Los seres humanos tenemos esta tendencia de ir a lo místico y de ir a lo mágico incluso, que a veces puede resultar contraproducente. Entiendo. Entonces, yo te quiero preguntar esto, porque obviamente no con todos, pero yo sí a veces he visto cierta tendencia en movimientos de Hasidut o movimientos más espirituales, donde hay mucha meditación, donde hay mucha contemplación, obviamente basada en información real, pero a veces sí me llega a dar la impresión de que se puede llegar a perder el arraigo en lo racional, el arraigo en lo práctico, el arraigo en lo que realmente te haga transformarte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo manejas tú? No sé si lo has visto, si se te ha presentado. 100%. Cuéntame un poco. 100%. De hecho, pasé por lugares donde hay mucha filosofía, hay mucha espiritualidad, pero no hay práctica como tal. Y es el riesgo. El riesgo es que no haya la vasija adecuada. Hay luces y hay vasijas. Y todo el problema de este mundo, según la visión del Ari, de la Kabbalah, del Zohar, es que no está la vasija adecuada. Quiere decir la práctica adecuada. De hecho, lo que yo percibo es totalmente lo opuesto. Yo percibo que el Hasidut lo que te lleva es una práctica mucho más simple. Okay. Principalmente Breslev, principalmente Rabbi Nachman, nos enseña a cómo bajar la Kabbalah del Arizal, que en sus propias palabras no terminó de explicarla, que es todas las sefirot superiores de cómo se ve la creación desde el punto divino hacia abajo, y nos enseña cómo integrar en forma muy simple, con mucha integridad, con mucha honestidad, un servicio divino desde el punto de vista de la simpleza, con el cuerpo y demás. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es el problema o el riesgo de tener mucha luz es que no se puede contener. ¿Y cuál es la solución?
contenerla con vasijas adecuadas. ¿Cómo se llama esa vasija? Se llama alajá. Por eso, la condición principal para estudiar Primit Torah es estudiar al mismo tiempo toda la parte revelada, toda la parte alágica, que te haga tener un lugar en donde puedes expresar esa inspiración y esa conexión, porque sin duda que la contemplación y la relación interna con Dios te va a llevar a un éxtasis o a un anhelo, y si no tienes en dónde depositar esa fuerza, que sea en un Shabbat, en una mitzvah, en una tefilim, una tefilá, una tzedakah, entonces vas a quedar con esa desconexión del mundo real o del mundo físico, porque la idea es la unificación de los mundos, quiere decir en nosotros, que nuestro cuerpo y nuestras emociones estén conectadas a nuestras ideas y a nuestras visiones espirituales. Entonces creo que por eso la Torah es una. No está dividido la Kabbalah del sentido literal. Correcto. Es una. De hecho, como yo lo percibo, como yo lo experimento, es que no hay un texto que habla del secreto o de la parte interna, hay un texto que habla de la parte externa, sino que hay una conciencia que te hace ver toda la Torah de una forma profunda, o una conciencia que te hace ver la Torah de una forma superficial. Sí, volviendo un poquito a la metáfora de los utensilios, de los recipientes, también se conoce como vasijas. Correcto. Que es una metáfora clásica de Kabbalah de Lari. Ahí hablabas de luces. Hablabas de las luces. Hay dos tipos de luces. Hay una luz interna, se llama en hebreo Or Penimi, y una luz externa que se llama Or Makif. En términos prácticos, este es un gran ejemplo, porque yo he visto gente que se clava en este tema de las vasijas, en este tema de las luces, y realmente a veces ni siquiera llegan a entender de qué se está hablando en verdad. La Kabbalah sobre todo, y bueno, mucho de lo que hacen vamos a hablarle de los traductores del Arizal, ¿no? O sea, hay dos ramas muy importantes en la enseñanza del Arizal. Está la rama que viene de su alumno más conocido, que era Rabbi Haim Vital. Correcto. Y está la rama de otro de sus grandes alumnos que no es tan conocido, que se llama Rabbi Israel Saruk. Hay una gran diferencia entre ambos. Rabbi Haim Vital opta por mantener un lenguaje metafórico, incluso a veces hasta ocultista, que tiene la intención de poder ser entendido y entendible por aquellas personas que tienen la preparación para poderlo absorber. Luego viene el Hasidut, y por ejemplo también Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que justamente es de los cabalistas de Europa, en este caso de Italia. Tenemos también el libro que se llama Shomer Emunim, que es de Rabbi Ergas. En este momento se me va Rabbi Yosef Ergas, correcto, Rabbi Yosef Ergas. Y obviamente tenemos a Rabbi Israel Saruk y después los alumnos de Rabbi Israel Saruk, que ellos son a veces por gusto, a veces por convicción, a veces por necesidad, mucho más explícitos, claro, más metodológicos. Entonces, toda esa parte yo le llamo Kabbalah racional, ¿no? Y está basada en la parte filosófica profunda de la Torah, que te ayuda a ampliar tu mente, que te ayuda a ampliar tu entendimiento. Y volvemos a lo de las luces. Entonces, esta metáfora de las luces, desde una forma muy arraigada y muy clara, y eso es lo que también se pretende mucho, lo que tú decías de Rabbi Nachman de Breslev, que es otra corriente, no es la misma que el Tanya, es otra corriente, tiene similitudes, evidentemente, pero también tiene sus diferencias. Bueno, la idea de poder entender que nosotros tenemos un potencial interno que está contenido por ciertos limitantes que, riesgo-beneficio, lo limitan, pero le dan estructura. ¿Okay? Al mismo tiempo, lo limitan, pero le dan estructura. Entonces, estos utensilios, estos vasijas, si lo podemos ver de esta manera, estos instrumentos también vistos, tienen la necesidad y el deseo de crecer. Es decir, la luz interna que hay en nosotros, que es lo que ya tenemos integrado, busca el potencial que está ahí afuera, que es esta luz externa, el Or Makif, que es el potencial que desea ingresar
en ese utensilio, en ese contenedor. Exacto. ¿Ok? Ese contenedor, para poder recibir esta luz externa, tiene que crecer. Hay diversas formas en las cuales puede crecer, pero muchas veces es a partir de romperse para poder reconstituirse. Y esto también es una metáfora muy clara, en la cual uno tiene que, para poder aprender algo nuevo, desaprender algo quizás mal aprendido o reconfigurar el entendimiento de algo que ya tenías como asumido. Y algo que se asume, cuando tú asumes algo, lo que pasa cuando tú ya asumes algo es que dices, ya está, ya fue, es esto, está definido. Y eso es un limitante. Exacto. Por eso hay que muchas veces dejar que esa luz externa, uno tiene que dejar que se permita crecer este utensilio a través de descubrir nuevos límites. Entonces, como siempre lo he dicho, la Cábala es un lenguaje que hay que saber leer, entre líneas hay que saber entender. Y unos explican a otros. Correcto. En ciertos lugares explican a otros. Esa es una cosa maravillosa. Y creo que hoy está pasando mucho eso. Pero también, como te digo, siento ese cierto riesgo de... yo siento que es como un conocimiento muy poderoso, muy profundo, muy poderoso, muy rico, que, como lo decía el Rambam, como lo decía Maimónides hablando de la filosofía, hay que saber administrar de la manera más correcta, de la manera más adecuada. Hay otras opiniones sobre esto. Hay quien dice que no, que se tiene que abrir todo, absolutamente todo, y que la luz se tiene que desbordar, etc. Quiero saber ahorita cuál es tu opinión acerca de esto. Pero yo voy más a la visión de Maimónides de que este conocimiento en esta profundidad y en esta grandeza se tiene que administrar con calidad, sobre todo a aquellas personas, fomentar y preparar a la gente para que sea capaz de entenderlo. Pero, como decía Maimónides, tener cuidado de no darle de comer, no alimentar a un bebé con carne de vacuno, porque no la va a lograr digerir, le va a dañar. Entonces yo todavía voy a esa visión. Quiero saber, ¿tú qué opinas? Porque hay dos visiones al respecto. Quiero escucharte a ti. Desde mi experiencia, por lo que yo he vivido y por lo que me ha tocado ver a otros vivir con Cábala y Hasidut, cuando es estudiado con sinceridad, con compromiso, creo que es la mejor medicina para el alma judía. Hoy en día, que hay tanta atracción de lo espiritual en otros lados, de las experiencias de una conciencia alterada, el hecho de que lo tengamos en nuestras tradiciones de una forma sana y contenida y curada y probada, yo creo que esta generación busca ese nivel de elevación, ese nivel de conocimiento, ese nivel de revelación, ese nivel de conocimiento de Dios. Y como dice Tania, cuando hay contemplación, hay un camino corto pero largo, pero hay un camino largo pero corto. Correcto. Entonces el corto pero largo es, aquí están las leyes, este es el objetivo de la vida, hazlo. Ese maratón, pocos lo aguantan. Pero cuando hay contemplación, cuando hay relación con Dios, cuando hay conocimiento, cuando hay una comunicación orgánica y sincera y lenta, porque a veces tiene que ser lento, entonces se construye de una forma muy rica, muy personal, muy auténtica y duradera. Correcto. Entonces sí creo que este conocimiento, y lo estoy viendo, lo que hace es acerca a la gente a Dios en todos los sentidos y no los pierde, no los desarraiga, al revés, los arraiga muchísimo. Y por eso cuando se junta la Cábala con el Hasidut, con el Baal Shem Tov, nada más de leerlo entras en un éxtasis, entras en un anhelo por Dios, porque esta generación anhela esa espiritualidad que se ha perdido. O sea, el mundo tiende hacia lo muy material y sentimos un vacío muy grande. Y creo que la Torah lo llena. Lo que pasa es que el camino hacia la Torah, creo que hoy en día es por medio de una relación con Dios personal y íntima y real. Y el secreto más grande de todos que yo encuentro en la Cábala, o que está literal ahí escrito, pero es que no hay contradicciones en la Torah, ni hay corrientes, sino que realmente todo es un rompecabezas del uno. Correcto. Y como lo mencionó usted, me parece excelente. Cuando hay una definición de algo y se cierra, eso es idolatría. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es constantemente aceptar la Torah
y que ingrese en nuestra percepción de lo divino, y por eso se tiene que romper la idea previa, se tiene que romper mi forma de servir a Dios de ayer, para que entonces puedan hacer una nueva luz, una nueva expresión, una nueva experiencia con Dios. Y eso es realmente porque Él es infinito y la Torah es infinita. Entonces, cuando yo trato de definir y colocar esto aquí y esto acá, y luego entra algo nuevo y me lo rompe, tengo que tener humildad de decir, ok, esto es más grande de lo que pensé. Es ver la luz en donde antes pensábamos que era oscuridad. Sí. No, estamos completamente de acuerdo y obviamente yo estoy completamente convencido de que una observancia técnica del judaísmo es idéntica a arriesgar su continuidad. Totalmente. Esto es así. Sí hubo una época, si hablamos desde el punto de vista histórico, donde el pueblo judío solamente pudo sobrevivir. Y para hacer una supervivencia se tiene que hacer un reduccionismo. Exacto. Porque literalmente lo único que estás diciendo es estoy en una situación de incubación, ¿sí? En un periodo incubatorio, donde no puedo crecer, no puedo florecer, ¿no? Porque estoy perseguido, porque estoy esto, ¿no? Entonces sí veo que el judaísmo tiene... podríamos irnos hasta la expulsión de los judíos de España, pero bueno, hay un periodo difícil, hay un periodo muy difícil en Europa y en los países árabes donde estuvieron los judíos expulsados de España o en el Imperio Otomano, etcétera, o los judíos europeos. Cada quien en su situación se tuvo que hacer una reducción, y en la reducción sí tiene que ver mucho con, estas son las bases de la observancia, sí hay una capacidad de resolver de manera inmediata el estudio de la Torah, y es también muy, muy inspirador en cuanto a la profundidad de sus leyes, de su legalidad, de su observancia práctica, y ahí se generó una cantidad de literatura inmensa durante ese tiempo. Pero siempre hubo estos maestros, estas personas, y el Hasidut surge justamente como una respuesta a una realidad, a una necesidad real, sobre todo en Europa. Los judíos sefaradim en el Imperio Otomano en general no tuvieron ese choque, porque siempre también se pudo mantener esa cierta apertura a la profundidad. Correcto. Pero sí en Europa llega un punto donde el judaísmo se había convertido en algo tan mecánico, tan acartonado, que hubo la necesidad de darle ese resurgimiento profundo para poder darle sentido, para poder entender. Yo siempre lo digo así, si no hubiera sido por las enseñanzas de la Kabbalah, las enseñanzas filosóficas de la Kabbalah, no hubiéramos logrado sobrevivir como pueblo los peores momentos de nuestra existencia, porque ahí encontramos las respuestas de todas estas cosas tan extrañas que se necesita entender desde una perspectiva muy profunda, más amplia y profunda, para poderlas entender y para poder no nada más sobrevivir con eso, sino vivir. Ahora, yo creo que hoy en día ya no estamos sobreviviendo. Hoy en día estamos en un momento del universo entero, de la humanidad entera, y en particular del pueblo de Israel, que necesitamos reflorecer. Exacto. Volverlo a... La pregunta nada más sería, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, la apuesta de Rav Kook, la apuesta de Nazir era sí transmitir toda esa información de una manera en la cual no lo planteáramos como algo que está yéndose hacia lo esotérico, como algo que está yéndose hacia lo más ocultista, vamos a decir, entendiendo la tendencia del ser humano, que uno puede llegar a visualizar todo eso, y entonces lo que te decía, desarraigarse y perder la base, ¿no? Total. Pero está también la postura de no, abramos todo, hagamos todo completamente abierto para todos, y ya, bueno, habrá la persona que lo tome de una forma, la persona que lo tome de la otra manera, y eso es un riesgo que tenemos que asumir porque, como te decía, justamente, por lo menos yo lo veo, se necesita, es una necesidad de la generación. Y yo te platico, o sea, yo he tenido como momentos acá y momentos allá. ¿Sí? Claro, es un viaje. Pero sí creo que, y en esto a lo mejor creo que vamos a estar completamente de acuerdo, no se le puede negar la entrada al conocimiento a la persona que lo busca. Eso 100%. La gran pregunta es si tienes que fomentar en aquella persona que en este momento todavía no está preparada para tener este conocimiento,
tienes que fomentar en esa persona este tipo de conocimiento. ¿Qué opinas tú? Creo que la Torah en su totalidad es herencia de Israel. Y hoy en día, por la educación que tenemos, por lo menos en México, vamos a decirlo así, que luego conocemos, es ajena a nosotros. No ¿Es? Ajena. Ok. Es impenetrable en muchas formas. Ok. Principalmente este aspecto profundo, porque no está traducido, no es practicado en las masas, no se ve. Entonces, nada más que alguien sepa que es parte de su tradición, esta riqueza espiritual, esta riqueza profunda, y que está conectada también con todas las mitzvot que ven, pero que no tienen relación, mucha gente que no es religiosa. Les da como una paz interna, una identidad y una fuerza. Entonces, no creo en fomentar o no fomentar. Para mí es verdad o no es verdad. Y si es verdad, pues no me tengo que cuidar tanto. Es lo que es. Como decía el Baal Shem Tov, no voy a hacer más de lo que... O sea, no voy a hacer un extremo de la espiritualidad y lo esotérico, pero la mikve es la mikve. La tevilá, el ritual del baño, eso no lo voy a quitar. Porque la amenaza intelectual y la amenaza... es una combinación de intelectual racional con asimilación. Y en vez de hablar en un lenguaje racional, habló en un lenguaje judío. Dijo, esto es. Como Rabbi Shimon se queja en el Zohar, dice, ya no quiero hablar como en parábolas, hay que hablar como judíos. El río no es río, el río es vina. Y el jardín no es jardín, es malhut. Hay que hablar nuestro idioma. Y entonces todo se hace más claro y más abierto. Yo creo que le he perdido el miedo a decir lo que es, lo que dice el libro, y a practicarlo. Y cada quien en su relación, en su madurez, va a saber integrarlo, va a saber caminar el camino. Ok. Bueno, son posturas complementarias. Yo agradezco que exista esta postura y que se haga. Y yo en mi experiencia me he dado cuenta de que hay veces que hay gente que sí se beneficia mucho de una postura así. Y veo también algunas situaciones donde hay personas que pueden llegar a incluso, no sé si dañarse, pero como lo que dice el Talmud sobre el Pardés, Arban y Jesule Pardés, esta historia tan conocida de los 4 sabios que entraron a la parte más profunda de la Torá, y solamente Rabbi Akiva, uno de ellos, fue el único que entró y salió en Shalom. Total. Pero es porque entró en Shalom. ¿Sí? O sea, entró en Shalom y pudo salir en Shalom. Porque hay toda una serie de cosas internas, de procesos internos psicológicos, conductuales, que uno a veces no entiende, ¿no? Entonces es como darse un atracón de carbohidratos porque en el momento se siente bien, podría llegar a ser. 100%. ¿No? Entonces, yo creo que son posturas complementarias que deben de existir. Entiende al público, entiende a las personas y sus necesidades. Y ofréceles con tu conocimiento, te lo voy a expresar de una forma, en una frase que creo que la vas a entender muy bien y muchas de las personas que nos ven lo van a entender muy bien. Deja fluir esa bondad estructurada en un entendimiento claro que se enfoca en el receptáculo que lo va a recibir y aumenta su conciencia. ¿Me entiendes todo lo que traté de decirte? Está hermoso, pero es verdad. Pero yo te lo acabo de decir y tú lo vas a entender en una dimensión completamente diferente a muchas de las personas que lo van a ver. Pero todos se van a beneficiar de lo que acabo de decir. Sí. ¿Me entiendes? Eso no, y no es ocultar. No. Eso es transmitir con, vamos a llamarle, visión estratégica. Entiendo. ¿No? Entonces, sí, esa es una condicionante muy grande para mí. Es decir, lo que voy a decir a esta persona con la que estoy hablando, a las personas que lo están escuchando, ¿les va a aumentar su conciencia? ¿Sí o no? O lo va a poner en riesgo. Exactamente, los voy a poner. O les voy a lo mejor a romper un instrumento, les voy a romper una vasija, les voy a romper un contenedor en un momento en el que no están listos para reconfigurarlo y reestructurarlo. Son dos posturas muy válidas. Y yo creo que justamente también hay receptáculos muy particulares que necesitan una postura más abierta, que necesitan una postura más
más fluorescente, más, perdón, no fluorescente, más brillante, ¿ok? Entiendo. Que sea como más... y son los pocos. Puede ser. Siempre tienden a ser los... O sea, usted es rabia de una comunidad. Tiene todo tipo de colores, tiene todo tipo de personas, tiene todo tipo de... Y es una visión muy distinta. Yo soy una persona privada que tengo la oportunidad de libremente enseñar lo que a mí me gusta enseñar y a mí estudiar, y el que se acerca, se acerca. Entonces es muy distinto. Claro. Y son los pocos, literal son los pocos. Sí. Y no sabes qué padre es hablar con alguien que sí se atreve a... Ok, yo opino una cosa, yo opino la otra. No, es que estamos haciendo una sinfonía tocando distintos instrumentos. Yo no veo contradicción. No, para nada. Contradicción no hay. No hay. O sea, al contrario, es un complemento. Sí. No hay contradicción, es un complemento total. Sí hay, a lo mejor, una cierta... hay un enriquecimiento en cómo enseñar ciertas cosas. Y eso yo creo que está súper bien. Pero está en base a la posición en donde Dios nos puso cada uno. Claro. Si yo estuviera en una posición de rap, a lo mejor no tendría chance, no sé, no sería cómo funcionar. Por supuesto. Pero pues, en mi posición es claro que esta gente pues, quiere... Claro. Todos. Ser. Pero sí, estamos completamente de acuerdo en que todos merecen conocimiento y todos necesitamos que nuestra búsqueda espiritual sea atendida con el conocimiento correcto, con la profundidad correcta, con todo. Mencionó la historia del Pardés. Sí. Y muy cerca de ahí en la Gemara habla del secreto de la Torah, que quién lo puede estudiar, quién no lo puede estudiar, las condiciones y demás. Y unas cosas que menciona la Gemara muy interesante es cuando el corazón de una persona, déjame lo quiero traducir bien, está preocupada por su interior, es una señal de que puede estudiar el secreto de la Torah. Quiere decir, una persona que vive en los mundos internos de su ser, de su conciencia, está consciente de sus acciones, de sus cualidades, de sus anhelos, de su forma de vivir internamente, es una persona que está lista para esta dimensión que se llama todo es uno, todo es bueno. Entonces, lo que yo creo que agregaría a esto es, como te decía antes, cuando tú tienes, volvamos a hablar del agua, ¿no? Que metáfora o no metáfora, hablemos del agua, ¿sí? Vamos a hablar de un concepto también que se llama Gesed, que es bondad, es amor. El agua es la vida, ¿no? Correcto. Todo es agua. Lo que, bueno, y nos podemos ir más a los filósofos clásicos en la antigüedad de la causa primera, etcétera. Vamos a resumir que hoy en día tenemos un entendimiento científico que está dirigido completamente incluso a entender la base, la unificación de la energía, ya ni siquiera de la materia, ¿no? Hemos llegado a tener un conocimiento tan profundo que hoy en día es mucho más fácil hablar de estos temas. Correcto. Es mucho más fácil hablar de estos temas a ese nivel de profundidad porque tenemos los recursos y porque además la investigación científica va en el indicio de que todo esto es así. Es una maravilla también. Es verdad. Es una maravilla también. Ahora, ¿tú en qué punto de tu conocimiento estás en campos electromagnéticos? ¿Ok? Entonces, hablando de campos electromagnéticos, aquí no hay una silla. Totalmente. Aquí hay un campo electromagnético distinto al campo electromagnético de mi mano, ¿no? En el aire, no. Entonces, aquí relativamente no hay nada y aquí relativamente hay un sólido que impide el paso de mi mano. Correcto. Pero no es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. Y eso es una revelación. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer? A mí me gusta mucho el planteamiento de ir a analizar las partículas, a ir a una partícula de luz, a una partícula de conocimiento, a una partícula de revelación que pueda ser entendible, que pueda ser digerible, que pueda ser integrada en tu estructura, en tu conocimiento, y después vas y buscas otra partícula de conocimiento, otra partícula de entendimiento, otra partícula de luz, que la pudiste volver a integrar, y luego vas entendiendo estas partículas,
Y luego te das cuenta, esto es maravilloso, que durante toda tu vida tuviste destellos de luz, entendiendo a lo que estamos hablando, nuestros destellos que son inevitables. El ser humano se va a lo largo de nuestras vidas, vamos a sentir esos destellos de luz que dices, wow, es que yo ya le había entendido todo esto por intuición en un destello de luz, pero no lo había podido ni integrar ni entender, claro, porque es un destello de luz más allá de lo que yo estoy capacitado. Entonces estas partículas de luz son, deben, bueno, no es en mi opinión, pero es en nuestra metodología basada en nuestros maestros, son transmitidas de una manera como muy básica, muy clara, muy simple, muy amorosa, muy integrativa, y al final la gran respuesta es, si tus actos, tu ser y todo lo que tú haces está dirigido a buscar la unificación, Ijud, que esa es la misión del pueblo de Israel. O sea, si alguien dice, no estoy de acuerdo con eso, es como que, ok, dime la Shema, ¿no? Dime el primero, el pasuk del Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esta unicidad, esta unicidad. Entendiendo que hay alguien que todavía no se da cuenta que esto es un campo electromagnético y le llama silla, ¿no? Entonces, ¿con quién estás hablando? ¿Dónde estás tú mismo? ¿En qué momento estás? Porque lo puedes entender, pero tú vives en general tu vida sabiendo o comportándose como si esto fuera una silla. Esto no es una silla. Esto esto es energía. De nuevo, son campos energéticos. ¿Qué opinas de esto? Esto sí es una silla. Ok. Porque cuando la ciencia aumente su conocimiento, que va muy bien, pero están muy lejos de la Torah, van a ver que sí realmente aquí, adentro de la partícula, adentro del electrón, adentro de la onda y de la nube que crea, literalmente está la palabra Hashem. ¿Y qué dice la palabra Hashem? Haf, Samach, Aleph. Quiere decir, dice Kiseh. Adentro de toda creación está la palabra de Dios. Ahí está la unidad de Hashem. Adentro de la partícula, adentro del electrón, sí está la palabra silla en hebreo. Correcto. Y eso es lo que vamos a ver. Es la unidad de Hashem, es lo que Balatania llegó a ver. La letra de Dios. Sí todo es uno, sí todo es bueno, y tenemos que romper la barrera física. Y la forma de romper la barrera física puede ser conciencia. Yo propongo que sea con Torah. Sí, bueno, obviamente conciencia es Torah. A eso me refería cuando hablé de conciencia. Que el Gra decía que iban a unificarse las aguas inferiores con las aguas superiores. Ahora es entendible lo abstracto del Zohar con la nueva con la teoría de relatividad o con la física cuántica. Sí, no. Y mientras más se avanza en términos de física cuántica o en términos de investigación de la materia y de la energía, cada vez es mucho más fácil. O sea, es decir, es increíble que ellos hayan hablado de estas cosas hace cientos, miles de años, utilizando metáforas con una convicción plena, no creencia ciega, convicción plena, que están hablando de la realidad. Exacto. Y hoy en día ya encontramos esta realidad. Pues qué maravilla, la verdad, qué maravilla platicar contigo, qué bendición, es un momento muy especial donde espero que se amplíe y se profundice. Feliz. Que podamos crecer y que podamos sumar a ayudarnos a entender cómo realmente somos todos una parte unificada a un todo absoluto, y que nuestro crecimiento individual, colectivo, general y la existencia del ser humano como especie y de Am Israel es encontrar, trabajando, ampliando nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestra Torah, todo el tiempo, ver cómo todo está unificado. Exacto. Todo en su esencia es bueno, que esto esté canalizado con entendimiento, que esté canalizado con bondad, que vaya dirigido de manera estratégica de cuándo ampliar y cuándo restringir, para que entonces pueda haber un esplendor, un brillo y un equilibrio, que esa armonía que pueda ser administrada en momentos especiales hacia las personas correctas
y todo quede revelado como ese reinado magnífico del Creador que está presente. A veces lo percibimos más, a veces lo percibimos menos, pero todo el tiempo está presente y somos parte de esa eternidad. Amén, qué bonito. Y todo está resumido en la primera mitzvah de la Torah. ¿Emuna? Hazak Baruch. Hazak Baruch, Raf. Qué bonito. Muchísimas gracias. Me encantó. Muchísimas gracias. Qué bonita forma de explicar. Bienvenidos todos, qué gusto que estuvieron con nosotros. Mándenos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué están de acuerdo con lo que dijimos? Si a lo mejor hay una cosa que les podemos ayudar a ampliar. Y estamos muy felices de haberte recibido, Moy. Que te vaya súper bien en Cuernavaca. Gracias. Cuando andes por aquí en la Ciudad de México ya sabes dónde es tu casa. Nos da mucho gusto recibirte. Y les mando un cariñoso abrazo. Nos vemos la próxima.